Hola, buenas tardes, buenos días, según en qué momento lo estés viendo y de dónde seas. Vamos con un directo más de lo que viene siendo la semana de los directos, donde vamos a hablar con gente del programa que o bien ha pasado ya por el programa o que está pasando actualmente, para ver un poco cuáles han sido sus puntos de vista, cómo han superado esos momentos menos buenos y cómo han ido dentro del proceso de una recuperación de rodilla, que al final muchas veces vemos en redes sociales el principio y el final de una persona en su recuperación, pero siempre hay muchos pasos entre medias que al final me gustaría que la gente viese y que quien vea este directo pues sepa cómo puede ser un proceso de recuperación de rodilla online. Si alguien me puede confirmar si se escucha bien, vamos a esperar a Jaime, que es el alumno con el que vamos a hacer hoy el directo, para que se una. Y una vez se una Jaime, arrancamos con todo. Como siempre os digo, lo que buscamos con los directos es que sean rápidos. No busco que tener aquí a la gente 20 minutos porque hoy en día tenemos nuestro cerebro frito de dopamina y cuesta mucho retener a la gente en un directo más de 10-15 minutos. Entonces vamos a buscar que el directo sea ameno, rápido y que si surgen preguntas, pues que la gente pueda preguntar. Vale, si alguien me confirma que se escucha bien, vamos a aceptar a Jaime, que ya está. A ver. Vale. Si alguien me puede confirmar si se escucha bien, Jaime tiene que estar uniéndose por aquí. Bueno, Jaime, ¿qué tal? Buenas, Jorge, ¿me escuchas? Sí, se te escucha alto y claro. Perfecto, tío. ¿Qué tal? Va, ¿Cómo estás? bien, bien, ¿y tú qué? Todo bien. Por aquí, por Cuenca, lloviendo. Por allí, ¿cómo va? Por aquí está nublado y hace aire, pero no llueve, de momento. Ah, Ayer sí llovió. venga, bueno. Pues nada, como estaba comentando un poquito a la gente, que al final hay poquita gente en directo, pero luego para que lo vea también en diferido, el objetivo es ir al grano, no estar mucho tiempo aquí, que la gente hoy en día tenemos muy poquito tiempo, pero pues ver un poquito tu opinión de, bueno, tus miedos, tus frustraciones, cosas que estabas viendo antes de lesionar, o sea, cuando te lesionaste, antes de operarte, ver un poquito tu punto de vista y ver cómo estás ahora mismo, que llevamos muy poquito tiempo trabajando juntos. ¿Vale? Entonces, lo primero, darte las gracias, Jaime, por tu tiempo y por aceptar la invitación a este directo, que al final considero que el tiempo de la gente vale mucho y me gusta mucho agradecer que estés hoy aquí. Y me gustaría que te presentases un poquito, pues simplemente diciendo cuál fue tu lesión, cuándo fue y cuentes un poquito tu caso de cómo empezamos a trabajar juntos. Pues mi lesión fue el 5 de octubre del año pasado, ya hace como un año, y por temas de trabajo y demás no pude operarme, digamos, en el momento, y estuve esperando hasta que la federación me dio el OK después de verano. Y el tema de buscarte como entrenador y demás surgió porque, claro, tú con toda la gente que habla, que si uno no ha quedado bien, que si otro tiene una recaída en la pierna contraria y claro, casi siempre te suelen aconsejar a empezar los ejercicios desde el primer día, a ser posible. Entonces la única manera que había de hacerlo así era contactando contigo. Bueno, qué bueno. Es al final una de las cosas que nos está haciendo mejorar, que hemos empezado desde, pues eso, desde incluso una semana antes de la operación. ¿Cuándo fue tu operación? Y cuenta un poquito qué te hicieron en esa operación. Pues mi operación fue el día 24 de septiembre de este mismo año, hace 26 días justo. Y me hicieron un injerto de ligamento cruzado anterior, me lo quitaron del tendón rotuliano y de momento pues hoy, como he dicho, a día 26 me encuentro bastante bien, ya el dolor es un 1/10 y la movilidad, según van pasando los días, cada día mejor. Qué bueno, Jaime. Eso al final dice también mucho de que gracias a que te pusiste manos a la obra desde, incluso antes de operarte, que ya venías tú cuando hablamos, venías haciendo un preoperatorio, que está muy bien, hacer un preoperatorio y tener claro que hay que empezar a readaptarse desde el día uno posoperación, porque muchas veces pues por el sistema, no por los profesionales que trabajan en este caso en las mutuas o la seguridad social, pero por el sistema que tienen, al final muchas veces se alarga mucho la rehabilitación o empiezas yendo un día o dos con el fisio y muchas veces pues cuesta arrancar y esos déficits que se producen al principio de la recuperación luego los vamos arrastrando durante todo el proceso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y que Sí, tú lo has tenido muy en cuenta, o sea que genial.
De hecho, a día de hoy, a 26 días después de la operación, solo llevo 3 visitas al fisio, o sea que Ahí está, mira, el ejemplo lo hablamos antes de empezar a trabajar juntos, sin saber exactamente qué iba a pasar, pero al final es con lo que me encuentro hoy en día, que la gente se opera y luego, pues, por cuentagotas, de vez en cuando van yendo al fisio, pero al final, con 3 días de fisio, llevando 26 días operado, al final el estímulo que te han podido dedicar a tu rodilla ha sido muy pequeño. Sin embargo, en este caso con el programa, pues lo que hemos hecho es intentar desde el día uno empezar a meter estímulos de forma constante. sí, Vale, sí. Jaime. De hecho, Sí, el primer día cuando me dieron el alta, que me dijiste que tenía que hacer los ejercicios, el- lo que menos se te pasa por la cabeza es hacer los ejercicios. Lo que sí que es verdad que después, una vez los haces, parece que se te calma el dolor, te encuentras como que se te cambia el cuerpo. ahí está. Al Al final principio te da miedo porque, claro, tienes muchísimo dolor y todo inflamado, tienes la pierna vendada y demás, pero una vez ahí los está. haces ya te encuentras bastante, bastante mejor, incluso siendo el primer día. Porque a Ahí mí me está. dieron el alta el día 26 y el 27 ya me habías mandado tu ejercicio. Ahí está. Sobre todo la otra pierna, tobillo, un poquito de movilidad muy, muy ligera, pero al final, eso que puede parecer muy poco al principio, si se hace desde el día uno, pues hace que en el día 10, en el día 20, estemos mucho mejor que si no se han hecho esos ejercicios primeros, porque al final esos déficits que se producen después de una operación tan exigente, tan dura, pues se van limando cada vez un poquito más. ¿Vale? Sí. Jaime, siguiente pregunta que me gustaría mucho hablar contigo porque justo ahora mismo, la has llevado, la has sufrido hace muy poquito la operación y tal. ¿Qué miedos tenías cuando te afrontaste, o sea, cuando te metías en esa operación? Pues uno de los principales miedos y que más, que si que lo ves en las redes sociales, lo ves hablando con la gente, es la recaída. La recaída es una de las principales cosas por las que decidí ponerme en contacto contigo para, aparte de evitar la recaída, para hacer las cosas bien desde el principio y que directamente no se produzca la recaída. Ahí está. Ahí está. Pues al final sí que es verdad que nunca nadie, ni yo, ni nadie puede decir, no, así haciendo esto no vas a recaer. Al final las Sí, lesiones sí, son claro. multifactoriales, hay muchísimos factores que influyen en que nos volvamos a lesionar en este caso, pero sí que es verdad que si controlamos todos los factores del principio, que es lo que estamos haciendo, partiendo de esa valoración inicial que hicimos al principio antes de la operación, tenemos claro cuál es tu punto de partida, tenemos claro cómo ha sido la operación, de dónde han cogido el injerto, que lo decías tú antes, pues teniendo todo esto en cuenta y haciendo la redactación desde el principio, pues obviamente ese riesgo de recaída lo bajamos al mínimo para que luego cuando se vuelva a practicar pues, el deporte o tu vida laboral, pues podamos estar más seguros de que lo que estamos haciendo pues no nos va a hacer que podamos recaer de una lesión. Vale, ¿qué te llevaste como, de esto no hemos hablado en realidad nada, pero qué es lo que te está sorprendiendo de momento en estas 3 semanillas, 3, 4 semanillas que llevamos trabajando juntos dentro del programa? Pues lo que más me está sorprendiendo es ver los avances comparados, porque tengo dos amigos que uno se operó una semana y media antes que yo y otro que se operó el día antes. Y el muchacho que se operó el día antes, lo único que no ha hecho ejercicio, lo único que ha ido es al fisio y los ejercicios en casa de movilidad. Y el otro muchacho directamente es por la seguridad social y no ha empezado ni aún el fisio ni siquiera. Y, y yo hablando con ellos les decía, pues mira, pues con el ejercicio de apretar el cojín, que es uno de los que tú me mandas, pues yo ya levantaba el talón sin necesidad de ayudar, pues ya ayudarme con la goma y ellos ni siquiera podían hacer el gesto de tumbarse en la cama por sí mismos. Y es una de las cosas que dices tú, pues algo está yendo bien cuando en 20 días ya puedo de tumbarme y levantarme de la cama solo y ellos ni siquiera pueden levantar el pie para ponerlo encima de la cama. Ahí está. Al final, muchas veces, pues si no estamos desde el día uno con las cosas claras de qué hacer, con un plan claro de cómo llevar a cabo una recuperación, pues es verdad que se puede alargar mucho más todo. Y no solo eso, sino al final yo a la gente lo que le digo es, no solo el cuándo podré volver al deporte o cuándo podré volver a saltar o a correr o tal, que obviamente si empiezas antes, pues hacer las cosas bien, antes va a volver a todo esto, incluso a trabajar y todo, no solo eso, sino que los déficits que se generan a lo largo de los años, pues también te los quitas, que al final disminuyes al máximo esos déficits que se generan después de una operación tan agresiva como es la del ligamento cruzado anterior, que si de verdad empiezas al principio, al final tu cuerpo, tu cerebro al principio empieza a activar cuanto antes el cuádriceps, que es un error muy común,
gente que empieza tarde, luego el cuádriceps dicen, joder, es que no consigo activar el cuádriceps o no consigo, cuando corro, no consigo que se me vaya la molestia. Sí, de hecho, ayer, anoche, estuve hablando con el muchacho con el que se había operado una semana y media antes que yo y le dije que para comentarle si había empezado ya el fisio y demás y me dijo que no. Y luego me dijo él que de hecho que el cuádriceps, dice, el cuádriceps lo tengo que parece gelatina, que ni siquiera es capaz de mantenerlo contraído. Y hace ya, pues él hará un mes y una semana, así que lo operó. Ahí está. Al final, eso es una frase que escucho mucho, lo de que no tengo cuádriceps o lo siento como si fuese gelatina. Al final, eso pasa y es mucho más probable que pase si no se empieza a entrenar, pues cuanto antes. Que en este caso, aprovecho para darte la enhorabuena, Jaime, por tomar la decisión de decir, joder, yo tengo claro, no sé si con Jorge o con quién, pero yo tengo claro que quiero empezar, que quiero hacer las cosas desde el día uno, que es lo que me transmitiste cuando la primera vez que hablamos. Al final, Sí, eso es, ya te está marcando que te vas a recuperar. Tienes muchísima más probabilidad de recuperarte y de recuperarte bien y de no tener recaídas, como estábamos hablando antes, que una persona que confía un poquito más en, bueno, pues voy una vez al fisio, dos veces, o cuando me llamen. Al final, muchas veces es triste, pero a mí también me pasa con otros servicios de la sanidad pública o la privada también, que repito que no creo que el problema sea de la gente que trabaja ahí, sino que del sistema, que al final yo estoy esperando la lista de espera de cualquier otro servicio de la seguridad social y si me tiro esperando aquí, si tengo que estar esperando a que me llamen, probablemente cuando me llamen el problema se haya agravado, esté peor o no sea suficiente. sí, Entonces, sí. buscarse un poquito por tu cuenta, en este caso la recuperación de rodilla, pues, considero de verdad que hace que vayas un punto por delante de quien no lo hace. Vale, Jaime, pues una cosilla más que me gustaría saber, ¿qué le dirías a la persona que está lesionada de la rodilla actualmente, que está esperando una operación o que está en esos primeros días de postoperatorio? Pues que se pusiese lo antes posible en contacto contigo o con cualquier otro chico rehabilitador, en lo antes posible, si es antes de la operación mejor, para hacer un buen preoperatorio, evitar, haciendo un buen preoperatorio, adelanta bastante la recuperación y el mismo día que le den el alta va a tener ejercicio personalizado de movilidad, para activar el cuádriceps lo antes posible y se le va a hacer bastante más amena la recuperación, sobre todo en las primeras semanas, que a ver, lo único que tienes es dolor, pues cuando haces los ejercicios, aunque parezca mentira, pues se te va el dolor. Ahí está, Jaime. Pues nada, muchas gracias. Te repito, gracias por el tiempo, gracias por tus palabras. Bueno, Y las nada, gracias a vamos ti, José. a seguir trabajando en esa recuperación, que la verdad es que estoy súper contento con el progreso que estás llevando. Y repito que es gracias a que estás siguiendo al pie de la letra el plan. Al final yo me dedico a mandarte lo que tienes que hacer, pero tú eres un alumno disciplinado que cumples con lo que tienes que hacer, que si puedes incluso preguntarme, hacer cosas extra en las preguntas, vas estando siempre un poquito pues muy pendiente de tu recuperación, que al final dice mucho de, pues eso, de la probabilidad que tienes de recuperarte al 100%. O sea que muchísimas gracias, Jaime, por tu tiempo y por Gracias a acceder ti, a José. a esta entrevista. Bueno, Muchas que pase gracias. buen día. Gracias, Jaime. Hablamos. Hasta luego, tío. Adiós. Adiós.